periodismo de correntada. Sábados de 10 a 12 por Radio Horizonte 101.1. Cuando el río suena, siempre de la orilla correcta. You on out there? All right, let's get this thing moving. ¿Cómo andan? Buen día. Bienvenidos a una nueva edición de Cuando el río suena. Y siempre arrancamos la mañana de los sábados aquí en Radio Horizonte, también en nuestras conexiones de YouTube, de Facebook Live también en el día de hoy, haciendo una editorial. Una editorial que después le ponemos título. Esta tiene título de antes porque se llama De Vacas y Aniversarios, el título de la editorial de hoy. ¿Por qué de vacas y aniversarios? Porque vos sabés que esta semana, además de la crisis sanitaria, además de la preocupación por el fin de las restricciones y la llegada quizás de nuevas restricciones, la discusión que tiene que ver con las escuelas. Me bajo el retorno, está muy fuerte, ya lo bajamos. La restricción que tiene que ver con las escuelas, la virtualidad, además de todas las discusiones, además de todas esas discusiones, lo que esta semana se está librando es una batalla en el tema de las carnes, una batalla en el tema de la ganadería, de los frigoríficos en la Argentina. ¿Por qué te digo esto? Porque la mesa de enlace, ayer, 28 de mayo, la mesa de enlace anunció, la mesa de enlace que agrupa a las principales entidades agrarias, sindicales, anunció que va a seguir con lo que comenzó esta semana como un paro de comercialización de carne, o sea, no venden carne, va a seguir hasta las 24 del miércoles que viene, el paro de carnes. El paro que iniciaron porque el gobierno cerró las exportaciones de carnes por 30 días. Y con este paro empiezan a extorsionar y amenazar que el fin de semana, dicen, puede faltar carne. Y uno dice, bueno, un producto más. Pero no es un producto más para la Argentina. No es un producto más para la Argentina porque es casi uno de los actores centrales, la carne de la canasta básica alimentaria del pueblo argentino. Históricamente es así. Si bien ahora estamos en uno de los consumos históricos más bajos por cabeza de la historia de la Argentina, estamos hablando de 49 kilos por cabeza por año en el año 2020. Ese es el número más bajo de los últimos 100 años del consumo de carne en Argentina. En la década de los 80 el promedio más o menos era 77 e incluso en algún momento, en alguna época, llegó a rozar los 100 kilos por persona por año el consumo de carne de vaca aquí en la Argentina. Pero te decía, hace poquito el gobierno tomó la definición de cerrar la exportación. Yo creo que en algún momento lo charlamos acá y te lo contaba, la exportación de carne creció en la Argentina de una manera sideral en los últimos 3 años, a partir de algunos tratados que la Argentina hizo con el mercado chino, que es casi el único consumidor o el principal consumidor internacional, más allá de los cortes super exclusivos que consume Europa y la Bota Hilton. Casi el 75% de las exportaciones de los últimos 2 años van directo a China. Y a medida que fue creciendo la exportación, también fue creciendo el precio en el mercado interno. Desde el 2016 hasta el 2019 creció más o menos el precio 276%. Más o menos fue creciendo el 70-75% el precio de la carne por año en los últimos 2 años. Si vos lo comparás con cualquier sueldo, bueno, la verdad que no encontrás mucha gente que haya conseguido una paritaria del 70-75% en los últimos años. Entonces la carne se fue haciendo cada vez más inalcanzable. ¿Qué es lo que hizo el gobierno ante esto? Decir, bueno, vamos, porque además del aumento de la carne, lo que esto fue generando es que
unos poquitos hicieran grandes negocios, porque después no es que es un mercado, el de la carne en Argentina, que lo domina mucha gente. Estamos hablando de que no son más de 10 frigoríficos los que concentran una gran parte de la producción. Estamos hablando del Friar de Vicentín, de Gorina, de Revif, de la Compañía Central Frigorífica Pampeana, de Swift, por supuesto. Después los dos primeros son brasileros. Marfrig es uno de esos frigoríficos y Coto, por supuesto, es el otro. 10 empresas controlan el mercado de carne. Está muy concentrado en 10 actores. Y esos 10 actores están haciendo un negocio fenomenal. Un negocio fenomenal sin tener demasiado en cuenta lo que pasa con el mercado interno. Esto que te decía, que aumentaron los precios, que se consume menos. Y hay otro eslabón de la cadena que también está concentrado, que son los dueños de las vacas, que son los que tienen las vacas. Son muy poquitos, es un mercado muy atomizado en la parte inferior. Hay muchos productores, el 80% de los productores son pequeños productores o medianos productores. Y después tenés un grupito, ¿te acordás como contábamos en el tema de la tierra? Hay un grupito que tiene un montón. Entonces ese poder les da hoy la posibilidad de decir que si el Estado interviene o toma una medida que no les gusta, como fue el cierre de exportaciones, no te vendo la carne. Desabastezco el mercado de carne. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que van a hacer este fin de semana? Con la idea de que se genere ese malestar, esa bronca porque no va a haber carne. Mirá si le sacan a los argentinos uno de los principales productos de consumo como es la carne. Eso seguramente va a generar bronca. Después está la discusión si sirve o no la medida del gobierno. Yo entiendo que no es una medida que directamente va a cambiar los precios internos, porque una parte de lo que se exporta ni siquiera se consume acá. No estamos discutiendo eso. Da la sensación de que el gobierno lo que intenta es negociar con estos sectores. Es decir, yo también tengo algunas herramientas. Si vos no ponés carne barata en el mercado interno, no es que, ¿se entiende? No es que la medida en sí, no es que como no exportan, esa carne se va a volcar al mercado interior. Lo que se exporta es un tipo de vaca que acá no se consume. Es la vaca que sale del rodeo, la vaca que no sirve más para los tambos, esa es la que se exporta. Acá se come novillito, acá se come otra cosa en la Argentina. Pero la discusión es qué herramienta tiene el Estado para negociar. Porque además en el medio de esto hay una gran subfacturación, hay lavado de guita, hay frigoríficos fantasmas que, como es un gran negocio exportar, se anotan como frigoríficos, pero no tienen ni frigoríficos ni vacas, y entonces compran y venden, y se quedan con los dólares, y esos dólares los meten en la timba financiera. Eso es un poquito lo que quiere ordenar el gobierno, pero además, por eso no quieren, digo que se metan ahí. No quieren estos sectores que el gobierno se meta, pero lo que intenta hacer el gobierno con esto es, en algún momento antes del cierre de la comercialización, de la exportación, el gobierno dijo, bueno, mira, vos seguís haciendo negocios, pero poneme algo de carne barata en el mercado interno. O sea, seguís haciendo negocios con la carne que exportás, pero poneme carne barata en el mercado interno. La Argentina consume 220.000 más o menos toneladas de carne por mes. Y los tipos te ponían carne barata, los frigoríficos te dan 8.000. Nada, como decir, bueno, te doy algo, te tiro un huesito, nunca mejor dicho. Entonces el gobierno ante eso, entiendo yo, también mostró los dientes y tomó estas medidas que no resuelven absolutamente de fondo el problema, que no es lo que va a hacer que haya más cantidad de carne, que no es lo que va a hacer que se vuelque más cantidad de carne. Lo que está haciendo es negociar con estos sectores. Y acá viene por qué pensaba en esto de, te decía, vacas y aniversarios, porque justo el mismo día que la mesa de enlace anuncia que va a haber paro, que puede haber desabastecimiento, que mirá que te saco la carne de las góndolas, pero además la voy a poner más cara. El mismo día que amenazan y el gobierno le empieza a quedar corta su herramienta, ese mismo día se cumplían 75 años de la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el famoso IAPI. Y vamos a decir, ¿qué tiene que ver la vaca con el IAPI? Bueno, tiene que ver con que en aquel momento fue una herramienta que cambió la forma en que Argentina
pensaba su economía y la intervención del Estado. El IAPI, que fue creado el 28 de mayo de 1846, antes que asumiera Juan Domingo Perón, y que tuvo su desarrollo durante el gobierno de Perón, fue un ente público que lo que hacía era comprarle a los productores y después negociar afuera. Era el Estado el que negociaba las compras y las ventas. Centralizaba el comercio exterior. ¿Y sabés qué le permitía eso? Le permitía hacer una diferencia porque vendía en gran volumen, y con esa diferencia podía financiar, por ejemplo, la compra de maquinarias para los productores agrícolas, podía financiar los planes de gobierno, podía financiar créditos blandos para la industria, podía decir, bueno, con esta guita, además de ser un país que es el granero del mundo, con lo que ganamos de ser el granero del mundo, lo vamos a poner también en desarrollar la industria para que haya más laburo. Con lo que ganamos de ser el gran abastecedor de carnes del mundo, como fuimos siempre, vamos a usar la guita para hacer viviendas y generar laburo, ¿no? Redireccionaba la ganancia a partir de ese IAPI que fue creado ahí el 28 de mayo de 1946. Ayer se cumplieron 75 años, el mismo día. El mismo día que los exportadores de carne le dicen al Estado, mira, si me tocas una vaca, si me tocas un negocio, yo te dejo sin carne en la Argentina y te aumento la carne para que la gente coma aún menos. El mismo día, mirá cómo es. Aquel IAPI, que cumple 75 años, como te decía, compraba las cereales, compraba la carne y los derivados a los productores, era el Estado el que se los compraba, y después los exportaba. Y después ayudaba con esa guita a financiar otra cosa. ¿Cuándo terminó? ¿Cuándo empezó a caer el IAPI? Obviamente en 1955, con la Libertadora. Una de las primeras medidas que toma el gobierno de facto que saca del poder a Juan Domingo Perón, una de las primeras medidas fue quitarle entidad al IAPI. No lo cerró, pero le quitó entidad. Y después fue recién con la llegada de Carlos Menem, en el 91, cuando se eliminó toda entidad del IAPI, así como se eliminó también en ese mismo año 91, con un decreto firmado por ni más ni menos que por el nefasto Domingo Cavallo, se eliminó la Junta Nacional de Carnes, que era otra herramienta anterior al IAPI, que había creado Agustín Justo, el presidente Agustín Justo en el 33, un gobierno conservador que en el medio de las necesidades de mejorar la distribución de la carne y mejorar algunos negocios, Justo crea la Junta Nacional de Carnes y crea el frigorífico estatal, en la misma ley, en lo que se llamó la Ley de Carnes, en el 33. Te cuento todo esto que parece lejano, que parece historia, y decís, ¿qué tendrá que ver con que yo esta semana no me puedo comer un asado en mi casa? Y bueno, y tiene que ver con que aquellas herramientas que existieron se hicieron desaparecer, no porque no funcionaron, sino porque funcionaban. Sino porque eran una herramienta que tenía el Estado para decir, bueno, no puede ser todo negocio, no puede ser que vos gane a costa de que nadie más coma carne en la Argentina. ¿Te acordás el dato que te di al comienzo? Que el año pasado el consumo de carne en Argentina fue el más bajo de los últimos 100 años. Hace 100 años que en Argentina no se comía tan poca carne. Y eso tiene que ver con que fuimos perdiendo algunas herramientas como esta que te contaba. Por lo tanto, quería hacer la efeméride. Ya se me está yendo largo, estamos 10:21, pero quería recordar la efeméride porque muchas veces nos quieren hacer creer que no podemos, que no sabemos cómo, que no hay manera de organizarnos distinto, y no hace falta inventar nada, ¿viste? Simplemente con buscar un poquito en las efemérides, obviamente que nada se mantiene incólume, que no estamos igual que hace 75 años, que hay que modernizar las herramientas, que hay que tener eficiencia en las herramientas, que hay que mejorarlas muchísimo, obviamente.
pero hurgando un poquito en nuestra historia y en estas efemérides también vamos a encontrar las herramientas para pensar un futuro diferente. Hay que mirar siempre un poquito para atrás para avanzar. Y así también que no nos hagan creer ese verso de que no sabemos cómo, de que no podemos cómo, y que un grupito de 10 frigoríficos o un grupito de 2.000, 3.000 familias ganaderas son las que mejor saben definir cómo tenemos que organizarnos económicamente, porque cuando eso pasa los resultados están a la vista. Aquí en el país de las carnes y los granos no hay comida. Ayer fuimos con un amigo a un comedor de aquí de San Lorenzo, el barrio Moreno, un comedor que organizan los vecinos, y la verdad que es un poco impactante. Nos contaban que la ayuda oficial que llega a cuentagotas y es solamente fideos cada tanto o alguna cosa así. Nos decían en el comedor de acá de Barrio Moreno, de acá de la ciudad de San Lorenzo, que los vecinos, para ponerle un poquito de carne a la olla, compran cada uno, aportan cada uno de los vecinos que arma la olla 1 kilo de pollo trozado para que tenga algo, el guiso. El guiso que estaban repartiendo ayer a las 6, 7 de la tarde, porque después se pone muy frío, y que los vecinos venían a buscar con sus tuppers. También nos decían que no consiguen leche, porque ellos un día dan la leche y otro día dan de comer. Entonces cuando pensás en estas discusiones sobre los intereses que priman, tiene resultados concretos, ¿no? Acá, en la ciudad, en la zona, en la región de las carnes y las vacas, cada vez hay menos carne, cada vez hay menos leche, cada vez hay menos alimentos en la mesa de los argentinos. Y ahí te empezás a preguntar, ¿para qué sirve el crecimiento? ¿Para qué sirve el crecimiento de las exportaciones? ¿Para qué sirve todo eso si no sirve para resolver los problemas más básicos que tenemos la mayoría de los vecinos y las vecinas? Se me fue largo hoy, pero el aniversario me parece que lo ameritaba recordar, porque así nos hacen perder el hilo de la cosa, ¿no? Nos hacen olvidar, nos hacen no reconocernos en la historia como posibles creadores de las herramientas que ya hemos tenido y que han funcionado, y que en todo caso por eso las han dejado de lado, porque son las que han funcionado. Nos vamos a un poquito de música. Nosotros vamos a estar aquí hasta las 12 del mediodía. Ya está Maxi Peloso, está Leandro Franco, está Melina Alzugaray, está todo el equipo de Cuando el Río Suena para acompañarte hasta las 12 del mediodía aquí en la Radio Horizonte.